Quiero darles también una cordial bienvenida pues a todos los que están aquí, amén. Y también a aquellos que nos están mirando a través de este video, que el Señor les bendiga, amén. Que el Señor les bendiga. Quiero decirles que si ustedes ven este video más de 5 minutos, van a salir bendecidos, amén. Propónganse a ver todo el video, hombre, no nada más le den like, sino porque ahorita ya es la clásica esa, ¿no? La gran mayoría de los miembros de las iglesias, cuando se predica así públicamente, pues nomás ponen cualquier cosa, dan un like y dejan ahí como si estuvieran presentes en toda la predicación, pero en verdad no están presentes, no andan haciendo cualquier cosa, cualquier actividad, y en realidad nomás ven la predicación unos 5 minutos. Ya estando aquí presente, como estamos aquí en la iglesia físicamente, pues ni modo para dónde se hace, ¿no? Gloria al Señor, y qué bueno, porque así sale uno bendecido. Ok, vamos a ver este tema, hermanos, que titula ¿Cómo tener fe en el futuro que Dios nos ofrece? ¿Cómo tener fe en el futuro que Dios nos ofrece? Para ello vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22, amén. Un pasaje muy conocido. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudareis en tu corazón, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Vamos a orar, amén, hermanos. Así como están, inclinen su rostro y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra, pero no nada más a entenderla, sino que nos dé la suficiente fuerza espiritual para aplicarla a nuestra vida, y a mí que me dé sabiduría para exponerla, amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en esta tu casa, Señor, de oración, Padre Celestial, donde te hemos alabado, te hemos glorificado y te hemos exaltado, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú tomes control, Señor, en esta hora, y que tú hables a la mente y al corazón, Señor, de cada uno de los que estamos aquí presentes y también los que están mirando esta predicación a través de este video. Te pido, Señor, que seamos edificados, que seamos consolados, que seamos guiados, que seamos exhortados, Señor, por tu Santo Espíritu, para así, Señor, recobrar nuevas fuerzas espirituales y luchar, Señor, en contra de las artimañas que Satanás diariamente tiene en contra de nosotros, pero para luchar no en nuestras propias fuerzas, sino descansando en ti, mi Señor. Creemos que en ti está la victoria, Señor, en todas las cosas que nos acontecen. Creemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos protege, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos sostiene, y es por eso, Señor, que confiamos en ti plenamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Miren, hermanos, siempre me gusta leer anécdotas, ¿no? Y en esas anécdotas, pues, yo me edifico, siempre encuentro alguna moraleja, siempre encuentro algo oculto, alguna verdad oculta, ¿no? Y no crean que soy novelero, que veo la novela esa, ¿no? De la verdad oculta, ¿no? Pero siempre encuentro una verdad oculta en las paradojas que leo. Por ejemplo, estuve leyendo algo sobre un pueblito del estado de Maine, aquí en Estados Unidos. Ese pueblito pues era un pueblito muy pintoresco, era un pueblito muy bonito. La gente vivía ahí de una manera pues muy bien, muy alegre, convivían, pues era un pueblito pequeño donde la gran mayoría se conocían. Pero lamentablemente ese pueblito estaba ubicado justo en el lugar idóneo para construir una planta hidroeléctrica.
Se necesitaba una planta hidroeléctrica y checaron todas las áreas donde podía construirse una represa cerca del río que ahí pasaba. Y lamentablemente llegaron a la conclusión, hermanos, que era justo donde quedaba ese pueblito. Y naturalmente que ese pueblito pues iba a quedar lamentablemente sumergido en el agua. Cuando se anunció el proyecto a la gente del pueblo, se le dio varios meses para que arreglaran sus asuntos y también para que estuvieran de acuerdo dónde iban a ser reubicados, dónde se iban a reubicar, ¿no? Porque pues es natural que se les pagó sus propiedades ahí y se les dio buen dinero para que salieran y se reubicaran en otra parte. Durante el tiempo que se reconstruía la represa, hermanos, sucedió algo muy interesante en este pueblito, algo que llamó la atención. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues cesaron todas las mejoras en el pueblito. Ya nadie se preocupó por mejorar a ese pueblito, men. Se suspendió toda la pintura, las fachadas de las casas pues se notaban ya descuidadas, no se les daba su manita de gato con la pintura de vez en cuando, no se repararon los edificios ni las aceras. Día a día el pueblo lucía descuidado y sucio. Un pueblito bonito, un pueblito pintoresco, ahora lucía descuidado y sucio. Mucho antes que las aguas lo cubrieran, el pueblo parecía abandonado, aun cuando las personas todavía no se habían ido del pueblo. Un habitante de ahí, un morador de ahí dijo: cuando no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente. Qué palabras tan sabias dijo este hombre. Cuando no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente. O sea que cuando la persona no tiene fe en el futuro, pues no tiene el poder para vivir la vida en el presente. Sobre este pueblo cayó la desesperanza porque no tenía futuro, dijo este hombre. Y es lo que vamos a ver, miren, a través de este mensaje. Descubriremos algunas cosas para desarrollar nuestra fe en el futuro que Dios nos ofrece. Vamos a tratar de descubrir las cosas, hermanos, de algunas cosas para desarrollar nuestra fe en el futuro que Dios nos ofrece y así poder vivir un presente conforme a la voluntad de Dios, porque muchas personas no viven el presente conforme a la voluntad de Dios porque no tienen fe en el futuro que Dios les ofrece. Miren, primera cosa que nos revela Jesús en este acto de maldecir a la higuera estéril. Porque en este acto, cuando Jesús maldijo la higuera estéril, pues aquí nos revela algunas cosas. Hay unas cosas que están ahí para ser reveladas, para que nosotros las entendamos, para que nosotros las comprendamos. Y una de las cosas es que si somos personas de fe, en Él tendremos frutos. Es lo que nos quiere decir aquí en este relato. Miren, la Biblia dice ahí en el pasaje que leímos en Mateo capítulo 21, versículo 18 al 19, dice: porque por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera, hermanos? Ustedes tal vez se pregunten, bueno, ¿por qué razón Jesús maldijo la higuera? No se le podría dar chance de que a ver si el siguiente año diera frutos. No podía haber tenido un poco de paciencia. Podemos ver en otros pasajes que una persona, yo creo que para cortarle el pensamiento a muchas personas que iban a considerar que en este acto Jesús no había tenido mucha clemencia de este árbol, ¿no? Entonces miren, en el otro pasaje pues era una higuera que no daba fruto, y entonces el amo dijo que la trozaran, pero la persona dijo, el encargado de ahí de cuidarla, dijo que que le diera chance otro año, que iba a escarbar, que iba a abonarla para que diera fruto, y si no diera fruto pues entonces sí le iban a trozar.
Entonces, ¿pero por qué Jesús maldijo aquí a la higuera así y se secó de una manera rápida? Miren, porque Jesús, hermanos, estaba expresando su enojo, estaba expresando su ira hacia una religión sin sustancia. Estaba expresando su ira, su coraje contra una religión sin sustancia. Así como la higuera tenía buen aspecto de lejos, porque a la higuera uno la observaba de lejos, con hojas verdes, frondosa, y uno la miraba de lejos y tenía muy buen aspecto. Pero al examinarla de cerca, cuando llegó a examinarla de cerca, porque Jesús tenía hambre y llegó y la examinó de cerca, pero se encontró con la triste realidad, con la sorpresa de que esta higuera no tenía frutos. Simple y sencillamente era un árbol con hojas verdes, era un árbol frondoso, pero carecía de frutos. El templo, hermanos, en aquel entonces impresionaba a primera vista. Impresionaba el templo que los judíos tenían a primera vista. ¿Por qué razón? Porque era un templo majestuoso, era un templo muy bello, era un templo pues realmente impresionante. Pero los sacrificios que la gente ofrecía y otras actividades eran vacíos, eran simplemente actos litúrgicos, era por costumbre, estaban vacíos, carecían de pasión, carecían de entrega, carecían de un verdadero amor hacia el Señor. No se ofrecía en el templo en aquel entonces una verdadera y sincera adoración a Dios. Nuestro Señor Jesús, hermanos, en la higuera, cuando fue a la higuera, con hambre, porque nuestro Señor Jesucristo tenía hambre. Lo único que encontró ahí fueron hojas que no le saciaron el hambre. Miren, también Jesús, hermanos, quiere que nosotros seamos fructíferos. Jesús se acerca a nosotros con hambre para saciar su hambre con nosotros. Hagan de cuenta que simbólicamente nosotros somos ese árbol, esa higuera que debe de tener frutos, que debe de tener higos. Qué lamentable es que Jesús se acerque a nosotros y que nos vea, que muchos nos vean con la etiqueta de cristianos, que muchos nos vean como personas temerosas de Dios, pero sin embargo que realmente no somos personas temerosas de Dios, que simple y sencillamente en nuestra apariencia es una falacia, es una mentira, que solamente tenemos hojas que las personas miran de lejos y dicen: wow, qué cristiano, qué cristiana tan tremenda es este hermano. Si nosotros, hermanos, solo aparentamos tener fe sin acompañarlas de obras, nos vamos a parecer a la higuera que se secó y murió porque no dio frutos. Amén. La genuina fe incluye dar frutos para el reino de Dios. No podemos ser cristianos, hermanos, si no damos frutos. No podemos ser unos cristianos que vamos a permanecer mucho tiempo en el camino del Señor si nosotros no nos preocupamos por dar frutos. Y ustedes pueden decir qué tipo de frutos podemos dar. Yo podría pasarme toda la mañana enumerando los frutos que se tienen que reflejar en nosotros. Pero ustedes agarren su Biblia, estudienla, pídanle la guianza al Espíritu Santo. Amén. Y se van a dar cuenta qué tipo de frutos deben de dar. Amén. Segunda cosa que nos revela Jesús en este acto de maldecir a la higuera estéril es que lograr milagros requiere de gran confianza en Dios y en sus promesas. Ahorita estamos en un tiempo donde el COVID-19 está matando a mucha gente. Es el tiempo, es el tiempo donde todos los cristianos, no nomás los pastores, no nada más los evangelistas, no nada más los maestros, no nada más los apóstoles o los profetas, están para orar por las personas enfermas. Y no nomás del COVID-19, sino de cualquier otra enfermedad.
Sin embargo, no lo hacemos. Muchas veces nosotros leemos esto en las Escrituras y nosotros creemos que eso no es para nosotros, que eso no es para usted, que eso no es para mí, que eso corresponde única y exclusivamente a un grupo de personas seleccionados. Pero ustedes dicen, ¿cómo va a ser posible que yo vaya y ore por una persona? No estoy preparado, dicen. Sin embargo, hermanos, todos nosotros estamos preparados para orar por un enfermo y que se hagan milagros. Solamente que lograr milagros requiere de una gran confianza en Dios y en sus promesas. ¿Cómo vamos a orarle al Señor que haga un milagro si nosotros no tenemos confianza en Él, si nosotros no creemos en Él, si nosotros dudamos de sus promesas? O es más, voy más allá, si nosotros ni siquiera conocemos sus promesas. ¿Cómo va a actuar el Señor en un milagro, hermanos? Aquí en Mateo capítulo 21, versículo 21 dice la Biblia: respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no durareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate a la mar, será hecho. Miren, no se requiere más que 2 elementos para que se produzca un milagro. Únicamente se requieren 2 elementos para que se produzca un milagro. Es el poder de Dios. Para que un milagro se produzca, se lleve a cabo, tiene que estar presente el poder de Dios y la fe de un ser humano. Esos dos elementos es lo único que se requiere. El poder de Dios y la fe de un ser humano. Cuando la fe de un humilde creyente, hermanos, cuando la fe de un humilde creyente, sea una persona preparada, sea un cristiano humilde que ni siquiera sepa leer, pero cuando la fe de un humilde creyente se combina con el poder de Dios, es de esperar que acontezca un milagro. Es de esperar que acontezca un milagro. ¿Por qué razón? Porque se están uniendo los 2 elementos que se requieren para que un milagro se lleve a cabo. Amén. El poder de Dios y la fe de un ser humano. La fe auténtica produce auténticos milagros. Eso lo podemos comprobar, hermanos. Si quieres tener fe que te puede suceder un milagro, es preciso que empieces por creer lo que dice la Biblia. Si nosotros no creemos lo que la Biblia dice, ¿cómo esperamos un milagro? Si nosotros no sabemos lo que la Biblia dice, quiere decir que no la leemos. Quiere decir que no nos preocupamos por leer la Biblia. Quiere decir que no apartamos un tiempo específico para leer la Biblia. Y qué lamentable es eso, hermanos, porque diariamente en nuestro diario vivir apartamos nosotros tiempo para diferentes cosas. Apartamos un tiempo para levantarnos, para irnos a trabajar. Apartamos un tiempo para desayunar. Apartamos un tiempo para jugar en línea. Apartamos un tiempo para ver las redes sociales, apartamos un tiempo para todo, pero lamentablemente no apartamos un tiempo para leer las Escrituras, para edificar nuestra vida espiritual. Queremos, hermanos, que Dios obre milagros en nuestra vida, pues tenemos que desarrollar gran confianza en Dios y en sus promesas. Amén. Tercera cosa que Dios nos revela, tercera cosa que nos revela Jesús en este acto de maldecir a la higuera estéril, es que la oración no puede usarse como un acto de magia. Aquí debemos poner mucha atención en esto. Segunda cosa que nos revela Jesús en este acto de maldecir a la higuera estéril, es que la oración no puede usarse como un acto de magia. La Biblia dice en Mateo capítulo 21, versículo 22, dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Miren, hermanos, yo sé que a muchos de nosotros nos inquieta las afirmaciones de Jesús, de que si tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas. Muchos agarran literalmente esto.
que si tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas. Jesús, por supuesto, hermanos, en este pasaje no estaba sugiriendo a sus seguidores que usaran su oración como un acto de magia para mover montañas a su antojo, porque muchas personas quieren agarrar la oración y usarla para que Dios cumpla sus deseos a su antojo. Más bien Jesús estaba señalando con firmeza la falta de fe en los discípulos, y no nomás en los discípulos en aquel entonces, sino también nuestra falta de fe hoy en la actualidad con cada uno de nosotros. ¿Qué clase de montaña enfrentamos nosotros? Cada uno de nosotros estamos enfrentando una montaña. No es la montaña literal que vemos ahí con nuestros ojos, que está aquí cerca de nuestra región. No, nosotros estamos enfrentando una montaña que nos está impidiendo el paso, que se está poniendo enfrente como un gran obstáculo. Y ahora, ¿qué clase de montaña es la que usted tiene? Yo no sé qué tipo de montaña usted tenga, pero yo sé qué tipo de montaña me está ahí deteniendo el paso. Y esa montaña que nosotros tenemos, hermanos, se la hemos mencionado a Dios. Usted puede decir, no, pues que Dios ya lo sabe. Efectivamente, Dios ya lo sabe, pero Dios, hermanos, a Dios le gusta que se lo digamos, que se lo confesemos, que le digamos, mira, Señor, ahí está esa montaña, perdóname porque realmente no he tenido confianza en ti, en tus promesas, no he dependido de ti para que esa montaña se mueva. No he ido en oración, no he clamado a ti para que esa montaña se haga un lado de mi vida. ¿Cuán firme es nuestra fe, hermanos, en Dios? ¿Cuán firme es su fe en Dios? Cualquier problema nos zarandea, cualquier tentación nos hunde. Este versículo de Mateo 21-22, hermanos, no garantiza que podamos conseguir todo lo que queramos simplemente por pedírselo a Jesús. Ustedes pueden decir, bueno, pero es que ahí dice Jesús que todo lo que pidamos en oración pues nos va a ser hecho, nos va a ser concedido. Sí, pero no garantiza que podamos conseguir todo lo que queremos simplemente por pedírselo a Jesús. Miren, Él no nos va a dar, Dios no nos va a dar todo lo que pidamos porque podríamos herirnos. Si nosotros le pedimos al Señor cosas, a veces no nos damos cuenta que esas cosas pueden ser para nuestra propia destrucción, pero Dios sí lo sabe porque pueden herirnos, o simplemente porque le pedimos algo que es en contra de su voluntad. La Biblia dice que pedimos, pero no recibimos. ¿Por qué razón? Pues porque pedimos mal. La declaración de Jesús en este versículo de Mateo, capítulo 21-22, no es un cheque en blanco. Mucha gente cree que es un cheque en blanco. Amén. Nuestra oración debe centrarse en la obra del reino de Dios. Si nuestras peticiones están alineadas a la voluntad de Dios, Él se sentirá gustoso de contestarlas. Y a veces son cosas que uno no entiende, ¿no? Que uno no entiende. Para pedir cosas que estén alineadas conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad, entonces tenemos que averiguar cuáles son las cosas que son conforme a su voluntad. Yo recuerdo cuando estábamos pastoreando en cierta iglesia de México, yo estaba platicando con un pastor y le decía, ¿sabes qué, brother? Yo necesito un carro, le digo. Yo necesito un carro. Yo creo que Dios me puede bendecir con un buen carro, le digo. Yo creo que Dios me puede bendecir con un buen carro porque yo necesito un carro porque lo necesito para trabajar en la obra de Dios, para visitar a los hermanos, para darles el raite una que otra vez a la iglesia, para esto, para lo otro. Y yo creo que Dios me lo puede dar así, le digo. ¿Tú no crees? No, yo no creo eso. Me dice. Me quedé yo. ¿Pero por qué no crees eso, bro? No, porque Dios no obra así. Pero... sí, no, ese Dios no obra así. Si tú crees así, pues está bueno. En eso llegó un misionero a la iglesia donde estábamos. Y bueno, para no hacérselas muy largas, yo creo que en ese tiempo, ¿cuántos carros nos regalaron? Como 3, ¿no? Al tiempo que estuvimos ahí, 3 carros. Una Suburban 250 turbo diésel,
un Nissan Sentra, un gran Marquis. ¿Sí? Qué bendición, ¿no? En menos de 2 años nos regalaron esos 3 carros. Pero yo tenía fe en que Dios me iba a regalar uno. Claro que los demás también los regalé. Yo no ocupaba tantos carros. ¿Para qué iba a querer tantos carros? Así como yo lo necesitaba, pues otra gente también lo necesitaba. Pero cuando uno tiene fe, hermanos, si uno está alineado, y uno está alineado en la voluntad de Dios, pues Dios obra, Dios fluye, hermanos. Amén. Miren, la lección que Jesús quiere que aprendamos sobre la higuera marchita sobre la higuera estéril, hermanos, es el increíble poder que la oración tiene pronunciada con fe y con convicción, de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. Cuando uno ora con fe, cuando uno ora con convicción, cuando uno cree que Dios va a contestar la oración, pero lo principal es que esa oración esté alineada con la voluntad de Dios, pues Dios va a obrar, Dios va a fluir, Dios va a hacer grandes cosas. A mí me decía una persona una vez, ¿por qué Dios ha prosperado a muchas personas que son hasta cierto punto pues comerciantes, que tienen sus grandes compañías? Y yo le decía, pues porque estaban alineados con Dios, estaban en el propósito de Dios. Ellos decían, Señor, yo quiero que tú me prosperes y yo voy a prosperar, voy a soltar en tu obra. Su mente era la obra del Señor, su mente era el reino de Dios. Ellas eran personas capaces, ellos eran personas capaces que Dios le fue ampliando la visión, que Dios le fue poniendo recursos, que Dios le fue abriendo puertas, fueron prosperando en todos los aspectos, pero también ellos o ellas siempre estuvieron alineados en la voluntad de Dios. Pero por ejemplo, cuando la persona ni siquiera piensa en la obra de Dios, ni siquiera piensa cómo ayudar a los necesitados, ni siquiera piensa en cómo ayudar, por ejemplo, a los ancianos que no tienen que comer, a las personas que andan ahí encaramados, locos, caminando por la calle, que no tiene planeado, por ejemplo, en su vida, que ni siquiera cruzó por su mente ayudar a los misioneros que andan en lugares inhóspitos, por allá en lugares donde nosotros no podemos ir, y le dicen al Señor, Señor, bendíceme, Señor, enriquéceme, Señor, prospérame. ¿Qué va a decir el Señor? Pues ¿qué va a pasar? El mismo dinero que si yo se lo doy, lo va a destruir. Vale más mantenerlo a raya o mantenerla a raya. Y muchas personas dicen, bueno, a mí me ha tocado, no sé ustedes, y yo les digo esto que les acabo de decir, pero lamentablemente no les gusta, ¿no? Miren, ahora, para hacer esto, ya para terminar, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos para tener fe? Por ejemplo, les dije que a través de este mensaje vamos a descubrir algunas cosas para desarrollar nuestra fe en el futuro que Dios nos ofrece y vivir un presente conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos viviendo el presente conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos disfrutando nuestra vida en el Señor realmente? ¿Tenemos al Señor en primer lugar en nuestro diario vivir? Si no es así, hermanos, si usted a través de este mensaje, los que estamos aquí presentes y los que están mirando este mensaje a través de este video, han llegado a la conclusión que no están viviendo la vida en el Señor con confianza, con fe en sus promesas futuras. Por ejemplo, ¿cuál es la promesa en el futuro? Hermanos, es escapar del infierno, del lago de fuego. Allá no va a haber más muerte, allá no va a haber más llanto, allá no va a haber más tristeza. Vamos a estar con el Señor, va a ser algo diferente aquí. Bueno, tantas cosas. Entonces, si nosotros realmente nuestra fe está flaca, nuestra fe está por los suelos, nuestra fe no es conforme Dios lo demanda en su palabra, estas 3 cosas que les mencioné nos pueden ayudar en este resumen, amén. Primera cosa
que Jesús nos revela en este acto de maldecir la higuera es que si somos personas de fe, en Él tendremos frutos. Usted puede decir, bueno, ¿qué frutos tengo yo? ¿Qué frutos tengo? Tú, Señor, demandas esto de mí. ¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy respondiendo yo, por ejemplo, ahí en la iglesia donde me congrego? ¿Cómo estoy respondiendo con mi familia? ¿Cómo estoy respondiendo yo en mi vida personal, en mi vida devocional? ¿Tengo fe? ¿Tengo frutos? Si no tengo frutos, Señor, yo creo que no tengo fe. Entonces tiene uno que abocarse a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser una persona que tenga frutos, auméntame la fe. No sé lo que es tener fe. Dios, el Espíritu Santo, lo va a guiar, hermanos, a que lea la Biblia y a que lea versículos bíblicos para que aumente su fe. Segunda cosa que Jesús revela en este acto de maldecir la higuera estéril es que Él obra milagros, que el obrar milagros requiere gran confianza en Dios y en sus promesas. Estamos ahorcados económicamente. Estamos ahorcados económicamente, que a veces no hallamos ni qué hacer. ¿Qué es lo que nos pasa, hermanos? A veces, ¿qué es lo que nos pasa? Le somos fieles al Señor con lo poquito que tenemos. A lo mejor ahí está la clave. A lo mejor nosotros estamos ahorcados por eso. A lo mejor no creemos que Dios vaya a suplir nuestra necesidad. A lo mejor damos nuestro dinero simple y sencillamente para que no esté dando guerra ahí el pastor, para que vean que sí damos. Si es así, hermanos, pues entonces no tiene fe en que Dios le puede proveer. No tiene fe que Dios toma el control de su vida. Entonces hay que hacer las cosas con fe, amén. Quizás tengamos alguna enfermedad crónica y nosotros nos llevemos pensando que posiblemente vayamos a morir en esa enfermedad crónica, y posiblemente si moramos de esa enfermedad crónica, ¿por qué no? Pero aún teniendo esa enfermedad crónica, uno nunca debe de perder las esperanzas de que Dios lo puede sanar a uno, creer que Dios lo puede sanar. Y Dios va a obrar gran milagro. Tercera cosa es que la oración no puede usarse como un acto de magia. Señor, ¿por qué no contestaste mis oraciones? Pues porque no estás alineado. Entonces, si nosotros meditamos en estas tres cosas, puede ser que nuestra vida espiritual, o no puede ser, les aseguro que nuestra vida espiritual va a dar un cambio tremendo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar y vamos a decirle en esta hora al Señor cuál es la montaña que es nuestro obstáculo, amén. ¿Cuál es la montaña que es nuestro obstáculo? Y también quiero que entiendan también que hemos caminado mucho hasta ahorita donde nosotros estamos, amén. Hemos caminado mucho. No estamos tampoco a la deriva, no estamos tampoco semidestruidos. Pero si es necesario nosotros autoanalizarnos, si en este tiempo de pandemia, si en este tiempo de coronavirus, que es un termómetro donde la fe de muchas personas se ha enfriado, que es un termómetro para sacar a relucir realmente lo que hay en el corazón de la persona. Muchas personas ni siquiera de chiste añoran congregarse de nuevo. Muchas están felices, están contentos. Yo veo en el Face que ahí hay muchas personas que están en la playa, no, o sea, en memes, no, en fotografías, que dicen, mamá, vamos a ir a la iglesia el domingo. No, mijo, porque no es un lugar seguro, nos podemos contaminar, ¿no? En medio de la muchedumbre, en medio de la gente. Yo sé que la gente lo hace para sacar diversión, ¿no? Para curárselas, como quien dice. Pero uno no puede negar que hay una verdad implícita ahí. Ahorita la mayoría de la gente anda comprando, la mayoría de la gente anda en los restaurantes, la mayoría de la gente anda haciendo tantas cosas. Sin embargo, en este tiempo en que nuestra fe debería haberse acrecentado, se ha bajado. Se ha bajado. ¿Por qué razón? Pues precisamente por lo que les acabo de decir, porque no tenemos
la fe puesta, fundamentada en el Señor. Pero es necesario, hermanos, en esta hora decirle al Señor que quite esa montaña, amén. Ser cruel con esa montaña y decirle al Señor, quite esa montaña de tristeza, quite esa montaña de nostalgia, quita esa montaña de falta de fe, quita esta montaña de ira, quita esta montaña de cuestionamiento, quita esta montaña de lo que sea, pero hazla a un lado y permíteme, Señor, caminar en el camino que tú quieres que siga caminando para llegar a ti, amén. Vamos a orar.